pregunta, empezamos fuerte, sería, ¿se ha quedado obsoleto el modelo de Estado-Nación? ¿Es compatible con las sociedades del siglo XXI? Sí, esa es como, no sé si es la pregunta fuerte, o sea, esa es como la pregunta del millón, ¿no? A ver, con respecto a esto, hay un asunto muy complicado. Si uno se lee a los pensadores del siglo XIX, desde Weber o Durkheim a Carlos Marx, todos están convencidos de que la nación no iba a jugar ningún futuro. Lo cual quiere decir que, desde luego, como analistas del pasado parece que eran buenos, como analistas del futuro eran todos un fracaso absoluto, porque realmente si algo ha sido la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX ha sido el siglo de las naciones. Por lo tanto, yo creo que es un asunto complicado de responder. Nos ha quedado obsoleto. Yo diría que no se ha quedado obsoleto en la medida en que cumple dos funciones fundamentales. Una, cómo resolver el problema de la identidad en sociedades modernas, en sociedades frías, utilizando el término de Tonies, y cómo legitimar el poder. Entonces, yo es una afirmación que no me atrevería a hacer, y no me atrevería a hacerla sobre todo por un asunto muy sencillo. Desde un punto de vista de una racionalidad ilustrada, radical, uno podría decir que en realidad la única legitimación razonable del poder es por sus objetivos y por lo que cumple. Es decir, o sea, un sistema de poder, simplemente la única forma de legitimación que tendría en un sistema de racionalidad radical sería garantizar los derechos de los ciudadanos y garantizar un razonable reparto de recursos. Sin embargo, la duda, por eso te decía al principio que esta pregunta del millón es ¿hasta qué punto toda forma de identidad no necesita un cierto componente mítico? Y eso es lo que la nación atribuye a la nación del Estado. Es decir, el Estado se puede legitimar de muchas formas, y de hecho históricamente se ha legitimado de muchas formas, pero la nación es una respuesta en un momento histórico concreto al problema de la legitimación del poder por un lado y de la identidad colectiva por otro. Y ahí yo no me atrevería a hacer grandes afirmaciones, aunque uno podría pensar que un proyecto como el de la Unión Europea es un proyecto en gran parte anacional, es decir, o sea, la cual abandona el discurso de identidad nacional. Ahora, esto plantea dos cuestiones, y deja dos cuestiones en el aire. Una, en el proyecto de construcción europea hay mucho de identidad nacional, es decir, finalmente hay un proyecto de decir no estamos juntos solo por una voluntad de estar juntos, sino que formamos una comunidad de historia, de cultura, de tradición, etc. Y eso en muchos movimientos europeístas es muy claro, es decir, es una afirmación de identidad. Y por otro lado, bueno, el proyecto de la Unión Europea es un proyecto que sigue teniendo enormes riesgos, y uno de los riesgos quizás más radicales es que cuando alguien alega, cuando la Unión Europea sufre movimientos de crisis, fundamentalmente lo que vemos es que surgen fuertes discursos nacionalistas que la ponen en cuestión. Estoy pensando en el caso de Marine Le Pen en Francia, pero estoy pensando en el caso de los eurófobos en el caso de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que están reclamando? La idea de que el Estado debe corresponder con la nación y que no hay posibilidad de ceder soberanía a un organismo que no sea representante de la nación. Claro, esto viene muy al hilo, yo creo, con un artículo que ha publicado usted recientemente, Catalonia, Spain, Europe and the Problem of Nation State, que lo que yo he venido a entender, dice usted, que la solución o la salida a estos conflictos nacionalistas o a estos negacionismos de la Unión Europea por parte de los nacionalismos sería desprender el debate político de lo identitario. Entonces, la pregunta sería, ¿usted cree que el fortalecimiento de la Unión Europea pasa por reclamar derechos cívicos, por reclamar proyectos sociales y políticos y debe desprenderse de lo identitario? ¿O sería necesario construir una identidad europea, imaginar una identidad europea? En esa pregunta hay dos cosas. Si usted me pregunta lo que yo creo, yo desde luego estoy absolutamente convencido, y eso lo he planteado en varios de mis artículos, que fundamentalmente el poder político debería desprenderse de lo identitario. Entre otras cosas porque lo identitario es muy difícil de negociar.
Entonces, lo que uno esperaría de la Unión Europea justamente es un sistema racional basado en la defensa de los derechos de los individuos y no de la identidad de los individuos. Ahora, eso lleva a otra pregunta, es decir, eso es lo que yo creo. Ahora, ¿es posible? Esa sería la pregunta quizás final, y frente a eso yo no estoy tan convencido. A mí como propuesta política me parece que la propuesta de defensa de un orden político en el cual la identidad juegue un papel marginal o no juegue ninguno realmente, me parece que es una apuesta por la que merece la pena luchar. Pero si es posible, eso ya plantea muchos más problemas. Claro, usted en un artículo reciente publicado en El País defiende la idea de la Unión Europea como un imperio posmoderno. Y al hilo de esto, quería preguntarle, ¿cree que el futuro político de Europa debería pensarse en código imperial y qué entiende por tal? Sí, eso es que ese artículo es que puede sonar demasiado provocador, ¿no? Porque finalmente casi lo que hago... Pero es provocador en un sentido... Yo creo que una de las cosas, uno de los errores que cometemos los científicos sociales es que estamos muy obnubilados por lo que ha ocurrido en los dos últimos siglos de historia de la humanidad. Y los dos últimos siglos de historia de la humanidad son el siglo del Estado-Nación. Eso ya lo plantea Hobsbawm, el nacionalismo después de 1870, y dice, bueno, la historia de los dos últimos siglos de la humanidad es incomprensible si no entendemos el término nación. Ahora, finalmente eso es un periodo relativamente sencillo, y yo también creo, en este caso no creo, tengo el convencimiento intelectual, que va más allá de un problema de creencias, que la historia de la humanidad durante su mayor parte, las naciones y los estados-nación no han jugado a nivel fácil. Es decir, estamos reducidos a los dos últimos siglos. Y que los estados imperios, que tienen una enorme mala fama, mala imagen, yo en ese mismo artículo digo que si a alguien le decimos que es nacionalista le parece un elogio, y si a alguien le decimos que es imperialista le parece un insulto, es decir, o sea, no hay muchas dudas con respecto a esto, se basaban en una idea que es una idea interesante. La idea interesante es que la identidad no es un asunto político, es decir, eso lo he escrito también en otras ocasiones. Si uno considera, por ejemplo, la monarquía católica, o el imperio español, yo soy más partidario de llamarlo monarquía católica por unas cuestiones que no vienen aquí al caso, era una monarquía profundamente anacional, es decir, no multinacional, como se ha dicho, era una monarquía anacional, es decir, la identidad nacional no jugaba función política alguna, no jugaba, en este caso, los intereses de la monarquía. Y en ese sentido, claro, cuando yo digo la Unión Europea es un imperio, bueno, añado algo, es un imperio posmoderno. Es un imperio posmoderno puesto que no cumple las finalidades ni de una dinastía, ni de una casa reinante, ni de una nación, sino que fundamentalmente es la unión de múltiples naciones con un objetivo que va más allá de lo identitario y que, digamos que es si el imperio austrohúngaro, el objetivo fundamental era la gloria de la dinastía de los Habsburgo, el aumento el crecimiento de la dinastía de los Habsburgo, el objetivo final de la Unión Europea es simplemente la mejora de las condiciones de vida de los habitantes que viven en la Unión Europea, lo cual me parece un objetivo absolutamente loable. ¿Cuál es el problema? Que a diferencia del discurso nacionalista, en que la realización, lo que justifica la nación es la propia realización de la nación, es decir, Marine Le Pen puede argumentar que ella lo que busca es la gloria de Francia y por lo tanto, aunque la nación sufra y padezca, no hay ningún problema. Cuando uno se plantea objetivos cuantificables como son la mejora de las condiciones de vida, la defensa de los derechos individuales, etc., ¿qué es lo que ocurre? Que si eso entra en crisis, el propio proyecto entra en crisis. ¿Cuál es en gran parte el origen de la crisis de la Unión Europea en estos momentos? Que ha tenido una crisis económica y lo que había sido un proceso de crecimiento, de mejora de los servicios que prestaba a los ciudadanos se viene abajo. Y ahí no hay otra justificación. Es decir, la nación puede buscar otra justificación, es más, yo casi diría que las naciones tienen un fuerte componente sacrificial y por lo tanto incluso cuando sufren se fortalecen. O casi añadiría más, las naciones se fortalecen cuanto más sufren. Es decir, si yo soy un nacionalista catalán y puedo demostrar que Cataluña lleva 3 siglos explotada
expoliada por la nación española, eso genera un elemento de cohesión absolutamente importante. Los imperios, o la Unión Europea en este caso, eso no pueden utilizar. Se lo preguntaba porque además parecía un artículo muy provocativo, muy interesante. Otro de los temas que se desprenden de sus publicaciones, también en algún momento de su libro, más bien de libros anteriores, es cómo la construcción nacionalista del pasado, de la que usted nos habla a lo largo de la obra, también ha incidido fuertemente en las relaciones de España con las repúblicas de América Latina, desprendidas de la monarquía católica. ¿De qué forma lo ha hecho? Bueno, hay un artículo, no sé si se puede decirlo públicamente, pero bueno, sí puedo. Un artículo mío muy reciente, que no está firmado porque fue una editorial en El País, respecto al conflicto con Colombia, con el galeón de San José. Por tanto, no puedo atribuírmelo como artículo porque no aparece firmado, fue asumido como la opinión del periódico. Yo lo que planteo, y lo he planteado en otros escritos, que hay un problema de partida en las relaciones de España. Hay muchos problemas en las relaciones de España con las repúblicas, con el resto de los territorios o de los estados-nación nacidos de la disgregación de un estado-imperio que fue la monarquía católica. Uno de los problemas es que el Estado-nación español se asume como heredero de la antigua monarquía. Se asume como heredero de la antigua monarquía. Esto podría no haber sido así, es decir, podría haberse fundado un Estado nacido en una fundamentación revolucionaria, es decir, el Estado que nace de la guerra, de la llamada Guerra de Independencia o de la Constitución de Cádiz. Pero no es así. Es decir, el nuevo Estado-nación, que se articula a partir del principio del siglo XIX, asume las glorias de las monarquías como glorias españolas. Esto primero es un disparate. Es un disparate porque en sentido cultural amplio, tan herederos es el Estado-nación español como cualquiera de las repúblicas nacidas en los territorios americanos de la monarquía, pero eso es una realidad. Lo mismo que los territorios americanos de la monarquía se asumen, en algunos casos más que otros, como nacidos de la recuperación de la libertad perdida por la conquista española. Es decir, ese sería el caso de México, por ejemplo, que es el que yo más conozco, es absolutamente obvio. Es decir, el relato de nación mexicano es un relato de nación en el cual hay una nación nacida en la época prehispánica, entonces los aztecas acaban siendo México, lo cual es bastante delirante, muerta con la conquista, los 3 siglos virreinales no existen, o sea, son un desgraciado paréntesis, y resucitada con la independencia. Frente a esto, España asume el otro discurso. Claro, eso tiene muchos problemas, y es que finalmente en esa construcción imaginaria España no deja de ser vista como el antiguo poder colonial que explotó, etcétera, etcétera. Y eso es algo que desde un punto de vista estrictamente político cualquier gobernante español tiene que tener absolutamente claro. Finalmente, la madre patria es la madre patria, pero nosotros somos hijos de la chingada, ¿no? Entonces eso genera unas relaciones extremadamente ambiguas. Pero hay otro problema añadido, y es que, visto desde este lado del Atlántico, es decir, visto desde el lado europeo, de lo que fue la monarquía católica, las relaciones con América Latina son retórica, pero son muy frágiles y muy débiles. Es decir, a pesar de que todo gobernante español lo primero que hace cuando asume el cargo, es decir, que las privilegiadas relaciones con América Latina, lo que los españoles saben sobre América Latina es poco, o yo diría casi nada. Es decir, la presencia de América Latina en la vida cotidiana, salvo en los últimos años quizás más porque han llegado ecuatorianos y colombianos, ¿no? Es decir, pero la presencia real es muy pequeña. La presencia, sin embargo, de España en el discurso público latinoamericano es constante, para bien o para mal, pero es constante. Entonces, eso es muy difícil de gestionar políticamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener que cambiar de tercio para no alargarnos mucho, pero es muy interesante. Bueno, en realidad, ya para terminar, si para los liberales del siglo XIX, ya hemos hablado un poco de ello, pero si para los liberales del siglo XIX la nación era la utopía a seguir,
a día de hoy, ¿cuál debería ser nuestra utopía? ¿Qué comunidad política nos toca imaginar a los historiadores, si es que nos toca imaginar alguna? No, yo creo que los historiadores tenemos como dos funciones que serían completamente distintas. Como historiadores, yo creo que lo único que nos debe interesar es intentar explicar lo que ha ocurrido. Intentar explicar lo que ha ocurrido. Es decir, o sea, que el trabajo del historiador yo no creo que vaya más allá. Yo no creo en eso del historiador profeta. Yo creo que el historiador fundamentalmente tiene que intentar explicar qué ha pasado y por qué ha pasado. Ahora, eso tiene obviamente una repercusión sobre el futuro. Entonces yo ahí sí que diría que una de las responsabilidades históricas que tenemos los historiadores como profesión es desmontar algo que nosotros hemos montado. Y ese algo que nosotros hemos montado es que nosotros somos herederos e hijos de una disciplina que fundamentalmente se ha dedicado a dar armas y argumentos al discurso nacionalista durante los 2 últimos siglos. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad histórica. Tenemos una responsabilidad histórica importante porque, claro, yo decía hace un momento, el nacionalismo tiene buena prensa. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué el nacionalismo tiene buena prensa. No entiendo por qué el nacionalismo tiene buena prensa porque realmente, como forma de organización política y como ideología, es posiblemente uno de los movimientos más nefastos de toda la historia de la humanidad. Es decir, el número de catástrofes que se pueden atribuir al desarrollo de la ideología nacionalista a partir del principio del siglo XIX casi no tiene parangón con ningún otro. Casi no tiene parangón con ningún otro. Y lo más llamativo es que estamos hablando de una construcción literaria construida por los historiadores y que por lo tanto los historiadores tenemos la responsabilidad de desmantelar. Pongo un ejemplo que es absolutamente obvio. No hay ninguna diferencia en cuanto a la idea del relato entre Tolkien cuando escribe El Señor de los Anillos y cuando los historiadores españoles del siglo XIX construyen la historia de España. Es igual de imaginaria, es decir, igual de poética por otro lado. Quiero decir, uno se pone a leer a Modesto Lafuente, el gran historiador del siglo XIX español, y la verdad es que uno lo lee y dice, esto es una novela, y es una novela espléndida, pero es una novela en la cual, creyendo en ella, la gente se ha matado, han matado a otros, han imaginado un pasado inexistente. Y hombre, la ventaja es que el señor que va a ver El Señor de los Anillos, o que sería Tolkien, en principio no mata a nadie. Digo, en principio, igual a algunos se le ocurre matar a alguien porque piensa que es la reencarnación del lado oscuro de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que tenemos la obligación y bueno, en ese caso el libro que tienes ahí, mi libro, es fundamentalmente un intento de esto, es decir, o sea, un intento de explicar esto. Y hay una frase que me parece absolutamente determinante, que la escribe un periodista catalán de la época de la República, Gaziel, que haciendo un análisis de la historiografía catalana, de la gran historiografía romántica catalana, que es también muy bonita, o sea, tiene también un componente legendario. Y dice, el problema de la historiografía catalana es que utiliza hechos reales, pero escribe una historia imaginaria. No cuenta lo que pasó, sino lo que debería haber pasado. Bueno, eso yo creo que se puede aplicar a todas las historias nacionales. Porque claro, cuando yo comparo la historia de La Fuente con los libros de Tolkien, alguien puede decir, no, verdad, pues hay que exagerar, hay una diferencia. Y hay una diferencia, efectivamente. La diferencia es que, claro, no es lo mismo inventarse a, no sé, no me acuerdo de los personajes de Tolkien, pero pongan cualquiera que se les ocurra, ¿no? Aragorn o alguno de estos, que son personajes inventados. Y en el caso de Viriato, Viriato no es un personaje inventado. Bueno, en el caso de Viriato habría algunas dudas, pero bueno, en principio no es un personaje inventado. Pero lo que sí que es inventado es considerar que Viriato era español y que luchaba por la independencia de España. No es verdad, porque claro, si al pobre Viriato le dicen que era español, se hubiese quedado mirando con una cara, ¿qué es eso de ser español? Porque es un concepto que nunca se le hubiese pasado por la cabeza. Entonces, en ese sentido sí que son historias imaginarias. Claro, lo que usted dice, entiendo que va muy en línea con la escuela representacionista, Hayden White, Said. Hay quien tal vez le diría que, bueno, que siempre existe una parte objetiva en el relato histórico. Y le quería preguntar, porque claro, usted nos refleja muy bien efectivamente cómo se construye una imaginación histórica, cómo se socializa y cómo los cuadros son, la pintura histórica es un aspecto importantísimo en esa socialización.
¿Y qué pasa si salimos del siglo XIX y venimos a la historiografía actual, por ejemplo? ¿Seguimos contando historias literarias? ¿Sigue la comunidad historiográfica produciendo historias literarias? Y también, ¿cuáles son los nuevos medios de socialización? Por ejemplo, la serie Isabel sería un cuadro, la representación pictórica del siglo XXI de esa España imaginada. No, a ver, eso, ahí sí que hay muchas cosas que se mezclan, pero yo creo que todas ellas interesantes. La primera es que yo no sé si estoy tan cercano a esa historiografía representativista, porque yo creo que sí que efectivamente la historia utiliza hechos reales, lo acabo de decir y vuelvo a basarme en ella. Lo que no es real es la forma como encarza el relato, es decir, el problema no es que existan naciones porque existan historias nacionales, es que existen historias nacionales porque existen naciones. Es decir, si en vez de configurarse un Estado, en el caso español, tal como se ha configurado, se hubiese configurado un Estado, pues no sé, imagínense, ¿no? Que hubiese un Estado que se llamase Andalucía, habría una historia nacional de Andalucía. La forma es como se engarzan esos hechos. El otro problema, que yo creo que sí que es un problema importante, es que se siguen haciendo historias de este tipo. Yo no sé si se siguen haciendo historias de este tipo, pero claro, yo creo que cuando el gobierno de la Generalitat de Cataluña decide celebrar la guerra de sucesión como una guerra de independencia y como el fin de la independencia de Cataluña, está construyendo una historia exactamente del mismo tipo que las iglesias, que las historias decimonónicas. ¿Por qué no celebró en 2014 el centenario de la guerra de independencia contra los franceses? Finalmente, en Cataluña sí hubo un territorio en el cual hubo un fuerte componente de guerra de independencia. Yo creo que la guerra de independencia habría que verla también desde muchas perspectivas, fue en el caso de Cataluña. Sin embargo, nadie celebró en Cataluña, que yo sepa, el fin de los sitios de Gerona. Entonces, esa sería una historia. Eso tiene que ver, pero tiene que ver con otro hecho, que es el por qué, ¿qué hacemos los historiadores actuales? Bueno, los historiadores actuales yo creo que tenemos un problema. Tenemos un problema fundamental, y es que nos hemos quedado sin protagonista de la historia. Claro, los historiadores del siglo XIX no tenían ningún problema, porque había una protagonista que era la nación. Y la nación atravesaba los siglos. Eso hay un título de una historia del siglo XIX mexicana que me encanta, que es México a través de los siglos, porque es perfecto, es decir, o sea, es una especie de tribu errante que atraviesa el tiempo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Durante un corto periodo hubo la hegemonía de las clases sociales, es decir, o sea, los historiadores nos habíamos quedado sin la nación, pero teníamos la clase social. Entonces veíamos cómo se formaba ese gran protagonista de la historia. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nos hemos quedado sin protagonistas. Y como nos hemos quedado sin protagonistas, escribimos historias cada vez más puntuales, pero que no se inscriben en el gran relato, lo cual tiene como consecuencia que nuestra influencia social sea prácticamente nula. A los historiadores no los lee nadie, me incluyo yo, es decir, o sea, los historiadores no los lee nadie, pero sin embargo las sociedades tienen necesidades de un relato sobre el pasado, con lo cual no leen a los historiadores, pero sí leen a los autores de novelas históricas y sí leen las series de televisión. Entonces, claro, y ahí sí hay relato, y además yo me atrevería a decir algo. Si ustedes retoman cualquiera de las grandes novelas históricas más exitosas, lo que hacen es repetir el relato más tradicional del siglo XIX. Entonces, lo que ocurre es que nosotros no tenemos influencia social, y eso quizás tendríamos que reflexionar sobre ello. Y queda por último el asunto de las películas y las series de televisión. Claro, yo no, eso al final en el libro no lo cuento, pero yo acabo en 1895, para ser exacto, mi libro, por un motivo muy sencillo. Porque en ese momento aparece el cine. Y claro, el relato ya no está en la pintura pasa, pierde su urgencia. Y cuando digo aparece el cine, es casi coetáneo, es decir, las grandes películas de Griffith sobre el origen de los Estados Unidos, y esos son un relato histórico en sentido estricto, se producen justamente en esa época, y a partir de ahí ya no es el cine, pero no pensemos en la serie, yo como no vivo en España, es una serie que no he visto, o sea, que no sé cómo está hecha, ni cuál es el discurso, por lo tanto estoy haciendo pero bueno, pero no pensemos solo en eso, o sea, pensemos en toda la producción cinematográfica de todo el siglo XX y pensemos, por ejemplo, en el cine de la época franquista. El cine de la época franquista, las grandes películas históricas, ojo, las grandes películas históricas de la época franquista no solo
están haciendo relato de lo que es la nación española, versión franquista, sino que están utilizando los cuadros de historia, es decir, en imágenes como la del testamento de Isabel la Católica fue reproducida en las películas. El fotograma es exacto, es decir, o sea, es el cuadro de Rosales repetido exacto, pero la imagen de Juana la Loca representada por Pradilla es repetida exacta literalmente en las películas de los años 50.